Hoy vamos a empezar la serie de Primera de Pedro. Vamos a cambiar un poquito del apóstol Pablo, nos vamos ahora al apóstol Pedro. Así que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro. Y hoy vamos a hacer una introducción de lo que es la carta, de lo que el apóstol Pedro tenía en su corazón, lo que el Espíritu Santo puso en su corazón y él lo pudo expresar a través de esta carta, ¿verdad? Y que hoy nos sirve también a nosotros. Y solamente vamos a hacer los dos primeros versículos. Vamos a hacer una lectura panorámica de la carta, de algunos aspectos un poquito más importantes, ¿verdad? El tema un poco central, vamos a ir viendo, vamos a ir recorriendo lo que es la carta para ya empezar a introducirnos en lo que es la epístola. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia, Señor. Señor, necesitamos de tu asistencia, necesito de tu asistencia, Señor, para que tu palabra pueda llegar con todo poder y con toda claridad. Y también, Señor, para cada hermano y no hermano que está hoy presente, que esa palabra pueda traer transformación a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, el tema principal de la carta, entrando ya directamente a la carta, el apóstol Pedro posiblemente escribe esta carta desde Roma en el año 63, 64 aproximadamente. Él había llegado en ese tiempo. No hay una evidencia en la Biblia de que él haya estado antes en Roma. Entonces, la gran mayoría de comentaristas creen que en ese momento él está en Roma. Y él desde Roma le escribe a creyentes que están en Asia Menor, en estas 5 regiones, que son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran parte del imperio romano, o estaban gobernadas por Roma, o eran provincias romanas, pero estaban alejadas de Roma. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Y cómo esta carta nos puede servir a nosotros, podemos aplicar eso. Por eso es importante introducirnos en lo que el apóstol Pedro quería decir, o les quiso decir, para que también eso nos anime y nos consuele a nosotros. Era animar a estos creyentes que estaban viviendo bajo persecución. Y no solamente eso, sino que posiblemente, y vino, según la tradición, una persecución más fuerte. Entonces, Pedro quiere dejar bien en claro nuestra posición en Cristo, los tiempos de tribulación y la esperanza futura, ¿verdad? Y nos deja muchísimas instrucciones, muchísimas exhortaciones. Pero Pedro, escribiendo esa carta, cuando esa carta le llega a los hermanos que están en estas regiones, estos hermanos estaban en persecución, una persecución, vamos a llamarla pasiva todavía. Pero la carta les está diciendo, porque digamos que Pedro tenía información de que se va a venir una persecución más grande a los creyentes, de parte del emperador de esa época que era Nerón. Aproximadamente la carta, como dijimos, se escribe en el 63, 64, Nerón muere en el 68 y la persecución fuerte que ellos pasaron pudo haber sido entre el 65, 66 y 67. Ese más o menos es el contexto histórico. En esos 3 años muere el apóstol Pedro, en esos 3 años posiblemente muere también el apóstol Pablo y murieron muchos creyentes.
O sea, ellos ya estaban en una persecución, podríamos decir una persecución pasiva, normal. Pero el apóstol les anima y les dice, hermanos, se viene una persecución fuerte, prepárense. Entonces ellos, aparte de esto, ¿se nos viene algo peor? Sí, pero nosotros ya somos el pueblo escogido. Nosotros ya somos creyentes. Tranquilos. Piensen y pongan la mirada en lo que se viene. No tanto en lo terrenal. No tanto en lo terrenal. Por eso cuando le dice expatriados, tiene un sentido literal, pero tiene un sentido espiritual también. En el versículo 1 dice los expatriados. ¿Qué significa expatriados? Extranjeros. O sea, estos eran judíos que habían salido de la dispersión, de la persecución, pero también eran creyentes, pero que vivían en otro país, en las provincias de Roma. Como acá también hay extranjeros, ¿verdad? Que viven en otro país. Hay brasileros, italianos, argentinos, ¿verdad? Hay hermanos cubanos de otras nacionalidades, luqueños, ¿verdad? Extranjeros de la República de Luque. Y los hermanos que son extranjeros van a entender mejor esta carta. Porque vivir en otro país es un poco más complicado que vivir en su propio país. Porque tienen que hacer más papeleo, porque tienen más, todo les cuesta el doble. Y el apóstol le está diciendo, ustedes son extranjeros literales, porque no viven en su tierra de origen, pero son extranjeros espirituales. Y eso es para nosotros. Si nosotros, hermanos, y es uno de los objetivos de la introducción y es uno de los objetivos de la carta, si nosotros pudiéramos ver que somos extranjeros en esta tierra y nuestra verdadera patria está en el cielo, vamos a vivir mucho más tranquilos y nuestro corazón no se va a pegar tanto a este mundo. Esa es la realidad. Nosotros, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón todavía está demasiado en esta tierra, demasiado estamos preocupados, ansiosos, queremos comprar acá, queremos cumplir todos nuestros sueños, todo queremos hacer acá en la tierra, todo. Y eso trae ansiedad, eso trae frustración y te vas a frustrar hasta que te mueras. Porque vos acá o nosotros acá somos extranjeros y peregrinos y nosotros tenemos que vivir acá en santidad, pero pensando en nuestra tierra celestial. Ese es el objetivo de la carta. O sea, prepárense, van a sufrir, va a venir persecución, vivan en santidad, pero piensen en lo que se viene, que es mucho más glorioso. Si nosotros sabemos lo que se viene, no vamos a vivir acá con tanta ansiedad. No vamos a estar tan pegados, nuestro corazón no va a estar pegado a este mundo. Ese es el objetivo de la carta. Ver nuestra patria, saber que somos extranjeros. Es difícil, hermano, eso. No es fácil. Tiene que venir el Espíritu Santo y abrir nuestro entendimiento y darnos esa convicción. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Debemos poner nuestra mirada en el porvenir, entender que somos extranjeros. Miren cómo dice Filipenses, no busquen, hermano, yo voy directo, conocemos todo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está donde en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo lo mismo le está diciendo a los Filipos, a los de Filipo, a los filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, tranquilos, de los cuales esperamos al Señor. Y hay una esperanza en esta carta. Hay una esperanza que está en el versículo 4, que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro empieza explicándoles la esperanza, lo bueno,
lo positivo, lo que se nos viene, hermanos, aunque no lo dimensionemos como creyentes, lo que se nos viene es una herencia, es impresionante. Algo incontaminado, inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros. Es una carta a la iglesia. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Acá cuando habla de la salvación está hablando de la glorificación que está preparada para manifestar en el tiempo postrero. O sea, más adelante se va a manifestar esa salvación. Vamos a ser salvos, vamos a ser glorificados cuando el Señor venga. Por eso el versículo 6 es clave de lo que estábamos diciendo, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿ven? Y pone como un asterisco, una coma, si es necesario. El apóstol Pablo dice, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Pero acá Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿cuánto? 1 año, 2 años, 3 años. Esa es la persecución que va a venir. Si es necesario, dice. Capaz no era necesario, capaz no hubiese llegado esa persecución. Pero ven, ahí nos va diciendo, la misma carta nos va explicando la situación. Hermano, y acá ya podemos sacar una aplicación. Puede ser que estés pasando por una fuerte persecución. Puede ser que más adelante venga una persecución a tu vida. Eso es necesario. Eso fortalece la fe. Ahí se prueba también nuestro cristianismo. No es todo color de rosa la vida cristiana. Imagínense estos hermanos cuando empezaron a recibir esta carta. Pero tranquilo, le dice. Es una carta de ánimo. El Señor está con nosotros. Ustedes son el pueblo escogido. Versículo 6. Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Prepárense. Y amada iglesia, preparémonos también nosotros para las pruebas, para las persecuciones y para los sufrimientos que pueden llegar. Evidentemente nosotros no vamos a pasar como estos hermanos una persecución física, porque esta era una persecución física la que se les venía a ellos. Pero podemos pasar diferentes tipos de persecuciones acá en la tierra, nosotros. Y eso es necesario. Eso ayuda, eso prueba nuestra fe. Eso nos ayuda a madurar, eso nos ayuda a reflexionar dónde estamos parados. Capítulo 5, siempre de Primera de Pedro. Eso sí, acompáñenme por favor, hermano. Capítulo 5, versículo 10. Ya terminando la carta, acuérdense, empieza el versículo 6 diciendo, si es necesario, fue necesario. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos llamó. Vamos a estar un día con Él, tranquilos. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿ven? Un poco de tiempo, capaz 1 año, 2 años, 3 años fue esa persecución. También nosotros podemos pasar persecución un poco de tiempo, una enfermedad, una muerte de un hijo o de un familiar cercano, una pérdida de trabajo, una separación dolorosa, una traición dolorosa, el habernos quedado, creo que ya dije, sin trabajo, que nuestra situación económica a veces no sea la ideal y tengamos que sufrir, que nuestros familiares nos den la espalda porque confesamos al Señor Jesús. El Señor sabe qué tribulación y qué persecución darnos a cada uno. No todos vamos a sufrir las mismas persecuciones o las mismas tribulaciones. Y el Señor sabe. Y todas esas cosas ayudan a bien a los que aman a Jesús, a los que aman a Dios. Todas esas cosas. Que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, nuestro Padre, os establezca, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermano, toda la carta leamos con este entendimiento. Reciben la carta, están en una persecución y ahora les viene una persecución más pesada, más fuerte, más intensa. Hermanos, estamos hablando que ellos daban su vida, fueron quemados, fueron asesinados. Pedro fue asesinado en ese crucificado. Pablo fue decapitado.
y muchos de ellos tuvieron que dar su vida. Era una persecución literal. Entonces, ese es más o menos el contexto. Es bueno entender porque el mismo saludo tiene mucha referencia a la carta. Los mismos saludos tienen mucha referencia a la carta. Y volvemos otra vez al tema de extranjeros. Miren lo que dice ahí, si vayamos todos, hermanos. Hebreos 11. 4 páginas más atrás. Hebreos 11, versículo 13. Así que no te sorprendas como creyente, o no nos sorprendamos, cuando hay tribulaciones, persecuciones, problemas. El domingo pasado se dijo, el Señor necesita, ¿qué se nos dijo el domingo pasado a través de la exposición de la palabra? El Señor quiere quebrantarnos. El Señor no quiere que vayamos hacia el cielo con nuestro mismo orgullo, con nuestra misma ansiedad, con los mismos pecados que no vencemos. El Señor no quiere. El Señor quiere tratarnos acá en la tierra. Y Él usa la palabra, Él usa su espíritu, Él usa situaciones para empezar a llevarnos. Y el mismo autor de la carta, lo vamos a ver más adelante, era una persona a los 25, 30 años y fue otra persona a los 60 o 55 años, 25 años después. El mismo autor Pedro, y vamos a ver un poquitito de eso, cómo el Señor fue transformando al apóstol Pedro. Capítulo 11, versículo 13. Miren, está hablando de la fe de los héroes. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando, Hebreos 11, versículo 13, capítulo 11, versículo 13. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si ellos pensaban en su tierra natal, tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudadanía. Ellos se consideran, ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos. Volvamos a Primera de Pedro, miren cómo dice el capítulo 1, versículo 17. Y ahí vamos a ir yendo por la carta, hermano, ¿verdad? Yendo por la carta. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestro caminar. ¿A dónde? Acá en la tierra, extranjeros y peregrinos. Capítulo 2, versículo 11, la misma carta: amados, yo os ruego, ¿verdad? Conocemos esto. Como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. Yo os ruego, como extranjeros y a peregrinos. ¿Y cómo empieza? Acuérdense, esa palabra expatriado es extranjero. Pedro a los extranjeros. Hermanos, nosotros somos creyentes que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Esa es la oración de Jesús, ¿verdad? Juan 17. No ruego que los quites, ruego que los guardes. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si esa verdad el Espíritu Santo logra que penetre en nuestra mente y que penetre en nuestro corazón, vamos a vivir más tranquilos. Nadie compra en un país que no es suyo. Nadie. Los que son de Italia piensan en Italia. Los que son de Brasil piensan en Brasil. Los que son de Cuba piensan en Cuba. Los que son de Argentina piensan en Argentina. Todos quieren volver, anhelan a su patria. Los que son creyentes piensan en el cielo, en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, en lo porvenir. No podemos desgastarnos, no podemos vivir con toda nuestra fuerza acá en la tierra. No podemos. Acá vivimos para agradar a Dios, sabiendo que yo tengo que entender que yo soy un extranjero y peregrino. Lo que me pasa, no importa, es para mi bien, porque allá está mi tierra, allá está mi patria, allá está el Señor, allá voy, allá es la carrera, para llegar allá. Y allá el Señor quiere que yo llegue
santo, sin mancha, quebrantado, puro, habiéndole glorificado con mi vida acá en la tierra. ¿Es fácil? Por supuesto que no es fácil. Nadie dijo que la vida cristiana es cómoda y es fácil. Por eso se nos dio el Espíritu, por eso se nos dio la iglesia, por eso se nos dio hermanos. Pero tenemos que querer avanzar en esta vida. Entonces ese es el tema. Quiero ser intencional para que sepamos que cada vez que un hermano se levanta acá a exponer, ese es el tema principal. Y ese es el tema. ¿Cuál es el tema de Pedro? Animar. Fuerza. Fuerza, mis hermanos de Capadocia. Fuerza, mis hermanos de Galacia, del Ponto, de Asia y Bitinia. Fuerza. Van a venir persecuciones. Van a venir tribulaciones. Pero tengan la mirada en la patria celestial. Tengan la mirada en Jesucristo. Fuerza, mis hermanos, aquí. Fuerza, y me incluyo. Va a haber persecución. Va a haber en esta tierra. Vas a haber problemas. Van a ver, tranquilo, fuerza, pongamos la mirada en Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él también sufrió para que nosotros sigamos sus pisadas. Él es el ejemplo de sufrimiento, Él es el siervo sufriente. Entonces, un poquito de sufrimiento, un poquito de entrar al fuego, un poquito para después disfrutar eternamente con el Señor. Después hay otros subtemas, podríamos decir, ¿verdad? Tenemos que entender también que esta carta el apóstol Pedro quería mostrar a los destinatarios, entender claramente nuestra posición, claramente, nuestra posición y nuestra misión. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y posiblemente algunos hermanos dicen que es el verso más representativo de esta carta. En medio de todas las instrucciones, en medio del evangelio, en medio de las palabras de aliento del apóstol Pedro, él quiere dejar como algo claro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra posición. Somos la iglesia. Punto. Yo tengo que entender cuál es mi posición. O sea, esa es su posición. Ustedes no son romanos. Ustedes no son de Capadocia. Ustedes no son de Fernando de la Mora. Ustedes no son de Paraguay. Ustedes son la iglesia. Temporalmente estamos acá. Temporalmente, por un tiempo. Hasta que el Señor nos llegue o hasta que el Señor vuelva. Ustedes tienen otra nación. Esa es nuestra posición. Aleluya. Y si me matan, tranquilo. Ya vas a estar con el Señor eternamente, aleluya. Pero voy a perder todo lo que tengo. No importa. Todo lo que tengo, que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, es basura. Todo, basura. Por querer conocer más a Cristo. Pueblo adquirido, esa es nuestra posición. Pero acá viene nuestra misión. Bueno, se van a quedar un tiempo en la tierra, pero tienen una misión para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar el evangelio, vivir una vida santa y piadosa. Misión, mi posición, soy la iglesia. Mi misión, anunciar las virtudes de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es. No podemos como creyentes vivir 30 años viviendo para nosotros. No es nuestra misión. No hemos entendido a qué fuimos llamados. No hemos entendido cuál es nuestra situación. No hemos entendido cuál es nuestra verdadera patria. No hemos entendido. Ese es el problema. Por eso nuestros corazones son todavía, como decía en Santiago capítulo 4, corazones adúlteros, almas adúlteras. Un poquito con el mundo, un poquito con el Señor. Y el Señor lo que quiere es sacar nuestro corazón de ahí y poner todo nuestro corazón, nuestra gente, en la iglesia, en las cosas del Señor, en Él y pensar en Él. ¿Significa que yo acá en la tierra voy a ser un irresponsable? No, justamente esta carta también nos dice cómo debemos conducirnos en la tierra. También nos dice eso. En ese momento de tribulación.
Ese es otro, podríamos decir, subtema. Otro subtema es un llamado fuerte, hermanos. Esta carta nos lleva a eso, un llamado fuerte, pero fuerte. Y yo no quiero que se enojen conmigo, pero hay un llamado fuerte a soportar el sufrimiento. Era para ellos, pero es para nosotros hoy, hermano. Fuiste llamado a soportar el sufrimiento. Bueno, pues esto no me dijeron antes de convertirme. Bueno, hoy es día. Hoy te estás enterando. Yo no sabía, yo pensé que iba a ser feliz, que era todo color de rosa. No. Claro que sos feliz porque sos parte de la iglesia. El Espíritu Santo está en ti. Eres un hijo de Dios por el sacrificio de Cristo. Pero fuimos llamados a soportar el sufrimiento. Vamos a ver 1:6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos. Tengáis que ser afligidos. En diversas pruebas. 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Sufre molestias padeciendo injustamente. Hermano, esto es algo antinatural. Quédese tranquilo, nadie quiere sufrir, me incluyo, por supuesto. Nadie llama al sufrimiento, el sufrimiento llega. Nadie quiere sufrir justamente y nadie quiere sufrir injustamente, nadie. Pero a eso fuimos llamados. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y después cuando se llega a este texto se va a entender mejor, le está hablando a los esclavos, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, yo hice lo correcto acá en esta tierra. El ejemplo práctico acá. El empleado se sujetó a su patrón. Su patrón le dio fue injusto con él. Le dijo, vas a ganar más y no le está pagando más. Fue injusto con él. ¿Tenés derecho a enojarte? Por supuesto, claro. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Que si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, lea su Biblia, hermano, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Porque también Cristo padeció, Cristo sufrió por nosotros. Ahí está el Evangelio, ahí está. No estoy solo, no, Cristo también sufrió, padeciendo por nosotros, dejándonos su ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y Cristo sufrió? Sí, mucho sufrió por cada uno de nosotros. 3:17. No se enoje conmigo, enójese cuando llegue al cielo con el apóstol Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sencillo, hay versículos, siempre digo, difíciles de explicar. Esto no necesita explicación. Voy a volver a leer. Porque mejor es que padezcáis. Padezcáis es que sufran haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 4:1, sigue. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El del sufrimiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego. Bueno, Pedro, ya está, entendimos. Hay que repetir. Imagínense estos hermanos en una situación difícil, más persecución. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No solamente que sufran, sino gócense, sois bienaventurados. 5:9. Al cual resistid en la fe, resistan, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿qué significa padecimientos? Sufrimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque a veces pues uno cree que uno nomás lo que sufre, no, yo nomás lo doy. No, todos los creyentes, si somos cristianos genuinos, vamos a sufrir persecución. ¿Para qué? Para que dejemos especialmente de mirar acá en la tierra y empecemos a mirar a Cristo. ¿Cómo yo soporto el sufrimiento? 2:21. ¿Cómo soporto? Ya lo hemos leído, pero ¿cómo yo soporto? Porque es algo difícil, ¿verdad? Cuando vienen, porque es fácil hasta recepcionar la palabra, hasta predicar, pero vivir esto es muy difícil. Es muy difícil. Esa es la realidad. Mirando a Cristo, así soporto, así puedo llevar. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y hermanos, esta carta de Primera de Pedro es muy parecida en ciertos aspectos a Tito. Hay mucha instrucción y después de cada instrucción está el Evangelio, está la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la gracia nos sustenta para poder pasar esos momentos de prueba, porque naturalmente, humanamente no tenemos la fuerza. Entonces somos sustentados por la gracia, por el poder del Espíritu Santo para pasar esas pruebas. Y las pruebas son necesarias para pulir nuestro carácter. Yo no puedo ser igual. Si tuve una prueba, una situación, no puedo seguir siendo la misma persona terca, orgullosa y egocéntrica. No puedo. El objetivo es quebrarme. Te quiebro para que anuncies las virtudes de aquel, para que me anuncies a mí, dice el Señor. Te tengo que quebrar. Hermano, el Señor a veces nos tiene que destrozar para que dejemos nuestra mirada egoísta en nosotros mismos y empecemos a mirar a Cristo y a los demás. Vemos mucho también en esta carta y vamos a ir viendo lo que es la salvación, que es la justificación, lo que es la santificación y lo que es la glorificación. Se va a ver mucho en esta carta. La salvación vemos en el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahí vemos la salvación, que vive y permanece para siempre. En el 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, al Señor, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y en el 2:7 dice, para vosotros. Bueno, estamos haciendo una recorrida, era para entrar en la carta. A mí me gusta que entremos, que sepamos. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Para vosotros los que creéis, la salvación, los que creemos en el Señor, Él es precioso. Después hay muchas exhortaciones al sufrimiento que ya las leímos. Ese es el proceso de santificación. Ese es el proceso acá en la tierra de limpieza, de purificación, de pulida, para que dejemos de vivir para nuestros deseos carnales y empezar a vivir con un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo para nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Después hay la glorificación, la esperanza. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Nos hizo renacer.
Justificación, nacimos, amén. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible. 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor va a volver. Ahí está la esperanza. Mírenlo, va a volver, mírenlo, va a volver. 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que el Señor va a volver y vamos a estar con el Señor. Y por este tiempo, si tenemos que sufrir, capaz no hay persecución, capaz no hay una tribulación fuerte, capaz el Señor permite que no haya en tu vida, aleluya, pero capaz sí permite, aleluya también, aleluya. A veces oramos, Señor, sácame esto, Señor, sácame. No, yo le tengo que confesar, yo oraba, Señor, sácame todas estas situaciones difíciles y tú sabes que yo te voy a poder servir mucho mejor. Y era una oración sincera, pero con mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque esta realidad, este cuerpo no quiere sufrir. Y yo negociaba con Dios en mis oraciones. Lloraba, me quebraba, Señor, sácame. Vos sabés que si me sacás todos estos problemas, vos sabés cómo yo te voy a servir, Señor. No, me dijo el Señor. Me vas a servir mejor con estos problemas, con estas situaciones. Ahí te vas a purificar. Y el Espíritu Santo me agarró y ¡pum! Deja de querer huir de la disciplina de Dios. Deja de querer huir. Porque tanto te amo que te voy a tratar. Y si es posible, con amor, con gracia y misericordia, voy a despedazar tu orgullo. ¿Para qué? Para que me sirvas ahí sí, como yo quiero que me sirvas. No con tu fuerza, con tu gana y con el servicio mezclado con tus, ¿cuál es la palabra? Se me fue, ¿verdad? Con tus motivaciones incorrectas. No, yo te tengo que quebrar. El Señor nos tiene que quebrar, hermanos. Y esta es una carta de quebrantamiento. Preparémonos, 6 meses. Vamos a predicar esta carta. 6 meses. Esta y segunda de Pedro. Preparémonos. Amén. Aleluya, Señor. Bendito seas por las disciplinas que pones en nuestro camino. Versículo 3:15. Sino santificaos a Dios y al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Ahí está, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahora vamos a los 2 versículos. 38 minutos de introducción. Ahora vamos a los 2 versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, ya lo explicamos, a los expatriados, a los extranjeros que recibieron esa carta. Ya sabemos un poquito el contexto, hemos entrado un poco. ¿Quién fue el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, en el griego significa piedra, y en el capítulo 2 vamos a entender un poco mejor ese concepto. Es increíble la vida de este hermano, ¿verdad? Un hombre impulsivo, un hombre que metió mucho la pata por hablar de más. Las personas que hablan de más generalmente meten la pata. Generalmente metemos la pata. Este metió mucho la pata. Pero el amor de Dios es tan grande que el Señor trató con él. El Señor quebrantó a Pedro. Sí. Lo despedazó, hermanos. Pero le avisó y lo hizo con amor. Para que después de Pedro no querer sufrir, ¿se acuerdan? Mateo 16, no busquemos, Señor, yo no voy a permitir que tú sufras. No. 25 años después está animando a los creyentes al sufrimiento. Qué locura, ¿verdad? El cambio.
El hombre natural no quiere sufrir, o el creyente recién convertido, no quiero, no, escapo. 25 años después, en el proceso de transformación, en el proceso de santificación, anima y está dispuesto a sufrir. Que no es que es raro, es el poder de Dios en el hombre, es el poder de Dios. Pedro en Lucas 5:8 le dijo: Señor, soy pecador, reconoció. Aléjate de mí. El Señor le dijo: a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. En el 17, la transfiguración, algunos eventos de Pedro, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos para ti, para Moisés y para Elías una enredadera? O sea, Pedro todavía no sabía que Cristo era superior, que Cristo era el Señor, que Cristo era el Salvador. O sea, lo sabía porque él lo había dicho en el 16, pero todavía no tenía una visión. Esa, como dijo nuestro hermano Jair, una segunda revelación de lo que es Cristo. Y ahí habló de más. Le dijo: no. Este es mi hijo amado, a él oíd. Ni Moisés ni Elías, a él, Cristo. Moisés representa la ley, nos conduce a Cristo. Elías representa a los profetas, hablan de Cristo y nos conducen a Cristo. A él, en él tengo complacencia. Ahí Pedro empezó, o sea que Cristo es superior. Para ellos la ley y los profetas eran algo fuerte. ¿Cristo es superior? Sí, empezó a ver. Señor, no me laves los pies, no me laves. Es más, ahí en Juan 13, yo estoy dispuesto a morir contigo. No, le dijo el Señor, estás hablando otra vez de más. Hoy mismo o esta misma noche me vas a negar. ¿Para qué lo que hablarás? Hermano, no hablemos de más. Juan 21, ahí empieza el proceso y lo negó. Imagínense, lo negó. Juan 21, el Señor restaura. ¿Me amas? El Señor no le preguntó: ¿estás dispuesto a...? No, ¿me amas, Pedro? Hermanos, ¿amamos al Señor? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí. Cuida, apacienta mis corderos. Eso te voy a dar. Pero vas a sufrir. Ahora de joven, haces lo que querés, pero de grande vas a sufrir. Vas a morir por mi vida. Ya te aviso. Y Pedro en la segunda carta dice: ya estoy pronto a salir de este cuerpo. Y le dijo: sí, amén, Señor. Pero como todavía era un hombre no quebrantado, ¿y qué vas a hacer del otro? Nosotros siempre nos preocupamos del otro. ¿Qué vas a hacer de Juan? Tranquilo, dijo el Señor. Yo me voy a encargar de él. Vos ocupate de tu alma. Vas a hacer esto. ¿Y sufrió? Sí. En Hechos capítulo 5, 40, él sufrió ¿qué? Azotes por predicar el evangelio. Y salió, dice, ¿cómo salió de ese lugar? Gozoso. ¡Wow! Ahí empezó. En Gálatas 2:1 vemos que Pablo lo confrontó públicamente. Qué humillante habrá sido para Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo temor y tuvo una actitud de hipocresía. El gran apóstol Pedro, columna de la iglesia, el hombre que predicó en Pentecostés y se convirtieron 3,000 personas, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, tenía miedo. ¿Cómo puede ser, verdad? El tesoro está en vasos de barro, hermanos, somos frágiles, no nos olvidemos. El tesoro es Cristo. Entonces Pablo fue confrontado públicamente, Pedro fue confrontado públicamente y pasó por un tiempo de humillación tras humillación. Hermano, si tú de verdad quieres, por eso uso la palabra quieres, voy a ser intencional, si tú de verdad quieres servir al Señor, tenés que estar preparado para ser quebrantado. Podés servir igual, no sirve. Acá, ante los ojos de los hombres, podemos. Pero si no estás dispuesto a ser quebrantado, el Señor no te va a poder usar como el Señor quiere usarte.
Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra elegidos en el original está en el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos expatriados. Así es, pero no importa, no cambia el sentir. Este versículo 2, hermanos, es un versículo que habla de la salvación y de la redención, del trabajo de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación del hombre, y lo vamos a explicar. Tiene que ver con nuestra salvación. Dice, elegidos según la presciencia. Presciencia es un previo conocimiento, un conocimiento antemano. O sea, Dios conoce todas las cosas de Dios el Padre. O sea, somos elegidos. Acá se ve, el Padre nos elige. ¿Por qué? Por su puro afecto. No hay jactancia, no hay mérito. Él nos eligió. O sea, ellos tienen que entender, y ellos tenían que entender que fueron en este momento de persecución, de mucha ansiedad. Imagínense, hermano, recibir esa carta y decir: wow, en cualquier momento pueden entrar a mi casa y me cortan la cabeza. Ellos tienen que entender, fuiste elegido, ya está. El Padre te eligió desde antes de la fundación del mundo, ya estás. Sos parte de la iglesia. Vivas, pases la prueba, no pases la prueba, en el sentido que podías morir, ya sos elegido, ya sos parte del Señor. Ahí está la función del Padre en la salvación. Está explicando cómo es el proceso de la salvación. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación por el Espíritu. El Espíritu nos aparta. El Espíritu vino al mundo, a todos, ¿para qué? Para convencernos de pecado. El Espíritu Santo nos da esa convicción de que somos pecadores. Es el Espíritu Santo ahí trabajando en nuestra salvación, nos aparta, somos, dice, santificados, en santificación del Espíritu, apartados. El Espíritu Santo nos está convenciendo. Si hoy no eres salvo, el Espíritu Santo está trabajando desde afuera, impulsándote, animándote a que puedas ser salvo. Ese es su trabajo, convencernos de pecado. Y también es su trabajo en la iglesia, convencerme de que soy un pecador. Decía o dice Samuel Peremillo, una cosa es saber que soy pecador. Acá, ¿quién es pecador? Todos vamos a alzar la mano. Pero otra cosa diferente es sentirse un pecador. ¿Quién se siente de verdad pecador? Pocos van a alzar la mano. Una cosa es sí, yo sé. Otra cosa es sentirse pecador. Porque cuando yo sé que soy pecador, voy a Cristo. Y el Espíritu Santo quiere convencerte hoy, mi amigo, que tú eres un pecador y que corras a Cristo. Él está ahí con su amor trabajando, santificándote, santificando cada vez, apartándote para que tú puedas creer. Y el Espíritu Santo también trabaja en los creyentes para que podamos ver que somos pecadores y necesitamos de Cristo todos los días. ¿Para qué? Versículo 2, para obedecer. En la primera parte podemos ver la soberanía de Dios. Acá podemos ver la responsabilidad que tiene el hombre para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos, el Padre nos eligió, el Espíritu nos convence, nos aparta, y la obra de Cristo es la perfección, es la culminación de la salvación del hombre. Si el hombre acepta y se humilla ante Cristo y reconoce que es un pecador, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La sangre preciosa de Cristo. El Padre nos eligió, el Espíritu nos aparta, nos santifica, nos convence, y el Hijo ejecutó esa obra perfecta para nuestra salvación. Aleluya, Santísima Trinidad, por el trabajo que hace por cada uno de nosotros. Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable de su decisión. Romanos capítulo 1, y vamos terminando. Me voy a extender 5 minutos más. Romanos 1, 5.
y por quien, dice Pablo en su saludo a la iglesia, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Hay una obediencia. Romanos 10:16. Desde el 15 para entender. ¿Y cómo predicar? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. Mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, acá se ve la soberanía de Dios, la elección incondicional de Dios, pero se ve la responsabilidad. No todos obedecieron. Hoy se está predicando el evangelio. Hay personas que no conocen a Cristo y no quieren obedecer a ese evangelio, no quieren humillarse, no quieren arrepentirse. Y Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Dios no está rogando, Dios manda, es un mandamiento, que todos los hombres se arrepientan. Y el hombre no quiere arrepentirse. Pero si te arrepientes, vas a encontrar la salvación en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con 2 de Tesalonicenses, que también dice lo mismo y también estaban en una, podríamos decir, situación de persecución los hermanos de Tesalónica, y también este mensaje de salvación es una voz de ánimo. 2:13, pero nosotros, 2 de Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados. Acuérdense, también estaban en persecución. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, antes de la fundación del mundo ya nos eligió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está la responsabilidad del hombre. A lo cual os llamó. ¿Cómo nos llamó el Señor? Mediante nuestro evangelio. Por eso es importante predicar el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no nos olvidemos, son palabras de ánimo esta. Esta carta es una carta de ánimo, es una carta que nos va a ayudar a poder vivir tranquilamente y saber sobrellevar las dificultades, las persecuciones. Hoy empezamos con el saludo, con estos 2 primeros versículos de Primera de Pedro. El domingo siguiente seguimos, ¿verdad? Y que el Señor nos vaya hablando. Hemos hecho solamente una pequeña introducción para entender un poquitito el contexto de la carta y también algunas aplicaciones con la ayuda del Señor. Amén.